Alguien y uno de ustedes me iba a preguntar algo sobre el acumulado del tema que llevamos. Yo por mi parte no. Bueno, entonces voy a darle continuidad a la explicación, retomando en donde quedamos la vez pasada. Voy a compartir pantalla. Eh, Pantalla, acá toda la pantalla. Bueno, en la vez pasada eh, os expliqué cómo se diseñaba la encuesta, cómo se procesaban los datos. Aquí alguien que quiere entrar. Cómo se procesaban los datos. Inclusive expliqué lo de cómo se hacía la tabla de frecuencia y expliqué lo de los gráficos también, que son una herramienta para ayudar al análisis e interpretación de datos. Una vez que nosotros hayamos hecho, voy a hacer rápidamente un repaso sobre el contexto que la vez pasada expliqué sobre la recolección de información. Entonces vimos que hay unos instrumentos como la encuesta, instrumentos de investigación que se utiliza para recopilar la información. Y para eso se utilizan las entrevistas semiestructuradas. Y cuando hablamos de preguntas semiestructuradas es porque tienen preguntas cerradas y preguntas abiertas. ¿Para dónde me fue esto? Ah, acá. Venga, se me fue para otro lugar, acá. Mm, Se me movió. De acá. Está hablando de la encuesta como instrumento de investigación. Estoy recordando lo que expliqué la vez pasada para que nos volvamos a ubicar dentro del contexto. Entonces Vale, dijimos que vale. pues que la encuesta, entonces que viene la encuesta semiestructurada, es la que tiene preguntas cerradas y preguntas abiertas. Venga, yo oculto esto de acá. Bueno, eh, que toda encuesta debe tener un título, quién elabora la encuesta, una muy breve introducción de qué se trata la encuesta, o sea, para qué es, muy breve, y muy breve, de manera muy breve también la instrucción de cómo es que la persona debe llenar la encuesta. Eh, ¿Quién quiere entrar? Bueno, y también expliqué lo que es una encuesta semiestructurada, expliqué también qué es la escala Likert, cómo utiliza la escala de Likert para diseñar las opciones de respuesta dentro de una entrevista o encuesta. Y di algunos ejemplos de lo que son preguntas cerradas. Listo. Con opciones de respuesta y con esas opciones se deben ajustar a la escala Likert. Di algunos ejemplos de preguntas abiertas, cómo es que se deben de redactar. Eh, Quedamos en que ustedes, los que no habían hecho el trabajo, iban a elaborar una encuesta con 5 preguntas cerradas y 5 preguntas abiertas, utilizando la escala Likert que expliqué la vez pasada. En eso quedamos. Y expliqué brevemente también de qué se trata el procesamiento de la información recolectada, o sea, cómo se hace. Y para eso expliqué cómo se hace la tabla de frecuencia. Esto lo expliqué en el encuentro anterior, cómo se hace una tabla de frecuencia. Y basado en esa tabla de frecuencia, esta tabla de frecuencia se hace con los datos que recolectaron. Por eso yo les decía a ustedes que una vez diseñaran la encuesta, que la hicieran siquiera a 5 o 10 personas mm, para poder hacer el proceso, porque a mí lo que me interesa es que ustedes se apropien del proceso, conozcan cómo se hace una tabla de frecuencia y cómo se hace un gráfico, cómo se interpreta.
Y para eso es necesario tener datos, porque sin datos, pues obviamente no se puede hacer esto. Les hacía la invitación de que diseñaran un cuestionario de 10 preguntas, 5 cerradas, 5 abiertas, y la llenaran con 5 o 10 amigos, porque a mí lo que me interesa no tanto el resultado final, sino el proceso, para que ustedes se apropien del conocimiento. Entonces expliqué cómo se dice, cómo se hace una tabla de frecuencia y expliqué también cómo se grafica. Y expliqué cómo se lleva esa tabla de frecuencia y cómo lleva esa gráfica al documento Word, a la plantilla que yo les compartí a ustedes al inicio. Y luego ya, después de que hacemos la tabla de frecuencia y los gráficos, sigue la parte de interpretación de resultados. Esa interpretación de resultados son unos párrafos en los cuales nosotros debemos escribir qué significan esos resultados que obtuvimos. O sea, qué nos dicen respecto al problema que nosotros planteamos. Entonces, cuando comenzamos a analizar los datos, decimos que interpretar no es solo contar respuestas, sino comprender la realidad de lo que está pasando a través de lo que nosotros recogimos. Entonces ahí uno puede deducir, y es lo que escribe, en las conclusiones escribe qué es lo que queríamos saber y si los resultados que se lograron realmente respondieron al objetivo general de la investigación. Eh, ahora voy a dar un repaso brevemente de cómo se plantean los objetivos. Voy a mirar si eso está en la primera parte, porque creo que ya lo expliqué. Y el análisis debe basarse en datos, no en opiniones. O sea, uno como investigador no tiene que estar muy alejado de estar generando opiniones, sino en análisis de datos y de resultados. Entonces, por eso se habla de manera impersonal, en tercera persona. Decir como yo creo que se logró tal cosa, sino decir los datos recopilados y analizados demuestran o muestran que, que tal cosa, porque el enfoque debe ser impersonal, basado solo en datos, en los datos logrados. No se coloca nada de opiniones personales. Listo. Por eso no debe ser, siempre se redacta en tercera persona. Para interpretar los datos es necesario relacionar los resultados con los objetivos del proyecto. Es decir, ¿qué logramos nosotros a qué conclusión llegamos con esa tabla de frecuencia y esos gráficos que hicimos? Y los comparamos con los objetivos, si se logró el propósito o no se logró el propósito. Y entonces ahí es donde nosotros debemos identificar cuáles son esas tendencias y analizar las respuestas más relevantes que se obtuvieron con el proceso. Entonces, y sobre todo, evitar opiniones personales. Al final del trabajo, antes de las referencias, aquí me faltó el capítulo de las referencias, tengo que colocarlo, creo que está más arriba. En la parte de las conclusiones, que es la hoja que va antes de las referencias, las conclusiones son la parte final del informe donde nosotros explicamos qué fue lo que encontramos, qué fue lo que determinamos con el trabajo de investigación, qué se aprendió del análisis, claro, qué se aprendió de total de todo el proceso. Y sobre todo, en un párrafo responder qué fue lo que descubrimos con la investigación. Y al final, pues, hay algo muy importante en las conclusiones que debemos considerar porque ahí cometemos ese error, es no se deben colocar ideas nuevas, o sea, tocar aspectos nuevos que no se hayan relacionado o citado en el trabajo, o sea, no tocar aspectos nuevos, sino cerrar en las conclusiones con el tema que se venía desarrollando, enfocado siempre en mostrar los resultados más importantes del estudio. Porque es que finalmente las conclusiones son la síntesis de los hallazgos obtenidos en la investigación después de analizar la información recolectada.
Esto nos va a permitir responder al objetivo del proyecto, identificar el problema principal y proponer mejoras. Entonces, en pocas palabras, en un párrafo al final, en las conclusiones, debemos escribir si el objetivo se cumplió o no se cumplió. Entonces, yo creo que aquí es importante, venga, busco acá con objetivos, aquí la objetivos. El proceso de investigación, título del proyecto, eh, vamos a ver, voy a mirar brevemente acá el problema. No, mejor vas a hacer una cosa. Ustedes, de lo que están haciendo el trabajo hasta este momento, ¿en qué tienen duda? ¿En qué parte tienen alguna duda que requiera que yo les explique en este momento para yo retomar temas o explicar aspectos que estén orientados a suplir alguna necesidad de ustedes en conocimiento? Por favor, uno de los que están conectados en este momento, puede ser Alejandro, Laura o Samuel. ¿Qué tema consideran ustedes que es pertinente y consideran necesario que yo les explique hoy sobre el trabajo? Profe, pues yo en mi caso, yo hice lo de las preguntas, yo hice Sí. las 5 cerradas y las otras que eran de la opinión de las personas, algo así es que era. Pues yo me guié en la Rubik, pero sí me gustaría que su merced me diera como la explicación de una, o sea, un ejemplo de cada una, como por saber si sí me quedó bien. Es que ha sido como la única duda que he tenido en el tema de la encuesta. Usted hizo la encuesta Sí, sí, señor, solo es que ahí la y rúbrica decía que eran 10 preguntas. sí, Que 5 eran cerradas, 5 en 5 un abiertas. estilo y 5, sí, sí, señor. Y yo las hice así, solo es que, pues sí quisiera ver como un ejemplo de una y una. Pues yo una las hice con el muy bueno, de acuerdo, algo así creo que fue que la hice. ¿Y quiere que Y yo la le otra revise el sí, cuestionario? sí, más como la encuesta. Compártame en el WhatsApp. Yo la abro y de una vez sirve para, de ejemplo, para los demás. ¿Está de acuerdo que la comparta? Sí, sí, señor, ya se la envió. Colóquela pues en el WhatsApp, por favor. Listo, profe, ya le envié mi trabajo. Ya, va a mirar. Ejemplo de cosa técnica. Dame un segundo. Voy a mirar acá lo que yo les decía ahora del componente de la encuesta. Propuesta de investigación. Esta es. Sí, sí, señor, ese es el trabajo. Miremos la. ¿Usted quiere que mire las preguntas? Sí, sí, profe, como tal, pues lo otro, la verdad no sé cómo me ha quedado, pero pues yo me guié en la Rubik. A ver, acá dice, esta es la encuesta. Bueno, no encuesta, bueno, encuesta tipo de encuesta estructurada, semiestructurada. Semi es una sola pregunta, las palabras semiestructurada, es características. Busca identificar las plataformas digitales con mayor retorno de inversión. Muy bien, mire que aquí eh, lo que yo les estaba mostrando acá, las partes de la encuesta.
Es va el título, nombre del instrumento. Entonces acá, aquí la encuesta. Identificación de plataformas digitales. Encuesta para identificar plataformas digitales. Bueno, con mayor retorno de inversión. Con mayor retorno de inversión. Aquí va el título de la encuesta. Ah, o sea, como tal el nombre de la encuesta siempre va con lo que es el problema inicial. El título. Les recuerda que yo aquí les decía que la encuesta debe tener Sí, sí, título. sí, Ese es señor. el nombre de la encuesta. ¿Quién elabora la encuesta? La breve introducción. Esta breve introducción está acá. Esta es la breve introducción. Busque identificar las plataformas digitales con mayor retorno de la inversión, Bueno, y las instrucciones. Ese es el orden que debe llevar esto. Entonces, ese 1, 2, 3 son 4 párrafos. 1, 2, 3, 4. Lo que pasa es que ahí está como, bueno, este es el orden que se debe hacer. Luego sigue el instrumento acá. Bueno, elaborado por instrucciones. Bueno, acá están, introducción. Desarrollo. Pregunta cerrada. Aunque esto en el cuestionario no se colocan de escala Likert, porque pues a la persona, al entrevistado, él no va a saber qué es eso de escala Likert, eso solamente lo sabe el Ah, encuestador. profe, yo lo puse como para que su merced tuviera una guía, porque como abajo puse las que van abiertas, era más como para ponerlos, para que su merced supiera dónde iniciaban las 5 abiertas y las 5 cerradas. Esta fue más como por guía, por eso las puse ahí entre paréntesis. Sí, pero no es necesario colocarlas. Por favor, marque si de acuerdo. Entonces aquí van las 5 preguntas. Esto es escala Likert. Son las observaciones, las opciones de respuesta. Muy bien, desacuerdo, desacuerdo, ni de acuerdo, sí. Muy bien, está bien. La inversión en Google Search Ad resulta altamente rentable para captar capitales. Pues, siempre uno tiene que evitar adjetivos como bueno, regular. Es decir, la inversión en Google Ads resulta rentable para captar, pero altamente no, eso sí. Solamente si es rentable, no. Adjetivos. Muy en desacuerdo, desacuerdo, ni de acuerdo. Sí, está muy bien. Esto es escala Likert. En Cree que la publicidad programática es accesible y eficiente para las pequeñas y medianas empresas. Bueno, entonces muy desacuerdo, desacuerdo. Bueno, sí, muy bien, escala Likert. Aquí en el uso de TikTok está superando los medios tradicionales en efectividad para llegar a los jóvenes de jóvenes Bogotá. Muy desacuerdo, bueno. ¿Se siente satisfecho con el retorno de la inversión que ofrecen las campañas? Muy insatisfecho, insatisfecho. Sí, está bien. Preguntas abiertas. Miremos acá. Responda con sus propias palabras basándose en su experiencia profesional. ¿Cuál considera, sí, muy bien, cuál considera que es el mayor desafío al segmentar pautas digitales específicamente para la población de Bogotá? ¿Esta encuesta va dirigida a quién? Tú tienes que decir dirigida a quién arriba en la introducción. Profe, ella va dirigida a profesionales en marketing digital y a personas que tienen negocios de publicidad. O sea, Eso son como tal a profesionales. tiene que estar acá. Este, Sí, profe, yo ahí lo había puesto, que era para personas de, a ver, ¿dónde creo que en dice, la parte de Micael? arriba donde dice característica, ahí cuando se mueve hacia allá, ahí se dice que es para encuesta estructurada a Encuestas. profesionales de Ah, marketing sí. y dueños de empresas. Ah, sí, muy bien. Sí, porque es muy específico. Entonces hay que decir Sí, aquí sí, a quién va profe, y dirigido. como tal el tema, 1, 2, como 3, tal 4. todo lo que yo abordé es de eso, era de un estudio para saber cuáles eran las 2, plataformas que 3, más 4. rentabilidad dan en la publicidad en Bogotá como tal, para evitar, o Son sea, como inversiones en otras. 2, 3, 4 preguntas. Le faltaría una. Una pregunta Ahí abierta. están las 5.
desde la primera, una, dos, tres, y ahí en el último creo que hay dos preguntas. Es que el cuadro está pequeño, pero no, ahí extiende. A ver, la primera. Responda con palabras basando. ¿Cuál es la primera? Es, responda con sus propias palabras basándose. Entonces, esta sería la primera. Responda con sus propias palabras basándose en su experiencia profesional. ¿Cuál es el mayor desafío al segmentar pautas digitales, especialmente para la población de Bogotá? Bien. Segunda, acá. Es la segunda. ¿Qué programa o software publicitario ha demostrado más estable para optimizar su Profe, ya presupuesto vi qué digital en fue el lo que último año? pasó. Es que en la Ah, última se me pegaron. Ahí donde ya. está la 25 en la 26, la primera, la de qué métricas, qué PLS considera indispensables para medir el éxito del alcance de la marca en una campaña local. Y la última era que hiciera una descripción de una herramienta, función tecnológica como IA o automatización que haya mejorado significativamente su inversión digital recientemente. 3. ¿De qué manera el comportamiento del consumidor bogotano influye en la elección de su plataforma publicitaria? Que como son preguntas muy generales, yo pienso como usted le va a dar esa personales en marketing. Por ejemplo, la primera pregunta, responda con sus propias palabras basándose en sus experiencias profesionales. Está muy bien. Él considera que el mayor desafío, muy bien. ¿Qué programa o software publicitario aquí es para usted? Acá es para usted, porque es para, esta cuesta a una persona. Para usted, aquí tiene que decir para usted, porque Ah, eh, profe, es que hay unas que van como más abiertas, digamos, esa en ese caso la puse de qué programa de software publicitario ha demostrado ser el más rentable para optimizar su presupuesto, ya que como la encuesta también está dirigida a personas que tienen negocio como tal en publicidad, pues ya su presupuesto digital en el último año, que ese es como tal el estudio, o sea, es como que solo es que ahí los profesionales entran porque son los que saben, pero pues también hay preguntas donde si ellos han hecho una inversión, ya que pues mi estudio fue como mirar, ejemplo, por ejemplo, TikTok es muy rentable, pero a veces lo que se nos decía, a veces TikTok lo utilizan más que todos somos jóvenes. Entonces, para sí, que su entonces, inversión no se va a quedar solo en TikTok, entonces, no sé, le dio por invertir en Twitter, pues que Twitter tira a ser un WhatsApp. Entonces, no, es mejor Instagram. Algo así es mi estudio. Entonces, por eso ahí también va como en eso de presupuesto o acá, de por qué ejemplo, manera. en la tercera, ¿de qué manera el comportamiento del consumidor bogotano influye en la elección de su plataforma? Aquí, como siempre que uno entrevista a una persona, no a la empresa, sino a una persona. La empresa está conformada por personas. La persona es la que responde. Si yo le digo, ¿de qué manera el comportamiento del consumidor bogotano influye en la elección de su plataforma publicitaria principal? Es muy amplia. Pero yo le digo, ¿de qué manera considera usted que el comportamiento del consumidor bogotano? Usted es acá, ¿de qué manera considera usted? Porque es la persona considera usted. El comportamiento del consumidor bogotano influye en la elección de su plataforma. Porque estamos recogiendo la opinión. Recuerde que lo que es la entrevista y los cuestionarios estructurados o semi-estructurados para recopilar la opinión de una persona, de una persona que conforma un segmento de mercado, una muestra o un universo, pero que la encuesta es individual. ¿Qué métricas KPL considera indispensables para medir el éxito del alcance de marca en una compañía local? Campaña, profe. Campaña local. Ah, ¿qué era acá? Medir bueno, acá debería acá. Esa sería la cuarta. ¿Qué métricas considera indispensable para medir el éxito del alcance de marca en una campaña local? Mire que aquí ya le estoy preguntando a la persona, ¿sí? Siempre tiene que estar dirigida a la persona.
¿Qué métrica considera indispensable? Y la 5, acá, describe una herramienta o función tecnológica como la IA o autorización que haya mejorado significativamente su inversión O sea, digital. profe, que esa 5 se podría cambiar por ¿qué herramienta considera usted en función tecnológica como y automatización que haya mejorado significativamente su inversión digital recientemente? Sí, claro, sí, Ah, ok, sí, ok, ok. Sí, ya le lo podemos. entendí, profe. Sí, entonces mira, ahí están las 5 separadas. Pero siempre el cuestionario es para uno, pero tiene que ser muy directo a una persona. ¿Qué opina usted? ¿Qué logró? ¿Qué obtuvo? ¿Qué considera? Pero la persona, ¿listo? Listo, profe. Por eso llaman preguntas abiertas. Listo, esta es la etapa de ejecución. Muy bien, ahí queda muy bien la encuesta. Y en esta otra, análisis de datos. Pues es que el análisis de datos, todavía ese análisis de datos no lo puede hacer hasta que no tenga esta respuesta. Por ello yo que tiene que, este cuestionario lo deben aplicar como mínimo a 5 o 10 personas. Porque de acá es donde se pasa acá. Tabulación. Sí, profe, Esto ahí fue en lo la que yo, rúbrica, yo ahí lo realicé. Como ahí en la rúbrica decía que tocaba poner a 5 personas, creo que eran 5, que tocaba ponerlas a hacer. 5 o 10. Pero yo obviamente como no tenía los profesionales, literalmente ahí pues con las personas de la MIPIS, la que yo trabajo como tal de gimnasia, pues sí puse ahí a unos que me hicieran el favor porque según lo que decía, tocaba sacar como unos porcentajes. Pues ahí en mis conclusiones, en la parte de la otra, yo ahí tengo como porcentajes, o sea, se dice que el 64 o sea, de cada persona saqué como el Pero porcentaje de sí, preguntas. pero ¿cómo tuvo el porcentaje? Esa es la pregunta. Es que ese porcentaje, por eso yo les decía a usted que esto se soporta con esta tabla de frecuencia. Acá, por ejemplo, voy a hacer voy a hacer este ejemplo. Acá en la primera, se dice acá. Por favor, marque su nivel de qué, su nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones. Considera que Meta Ads Facebook plataforma es la plataforma con mejor alcance para, bueno, esto, recuerda que esto es la que se coloca en una tabla de frecuencia. Entonces acá, usted aquí me dice muy de acuerdo, desacuerdo. Esta es la que yo les expliqué la vez pasada, que se debe tabular. Eh, muy de acuerdo, desacuerdo, de acuerdo y ni de acuerdo. Y muy de acuerdo. Eso se hace, eso se hace en una tabla de frecuencia, porque eso lo expliqué yo la vez pasada, cómo es que se hacía la tabla de frecuencia para el análisis de los datos. Por eso se llama análisis y procesamiento de datos. Es un capítulo. Ah, muy de acuerdo, estas son las opciones de respuesta. Entonces, de acuerdo, acá. Si miramos la tabla de frecuencia, viene así. Es que yo lo que necesito, por eso hice la guía, ustedes se apropien del conocimiento, cómo es que se hace. Y esto, acá, control X. Bueno, bueno, aquí me toca arreglar la tabla.
esta es la frecuencia de las personas que respondieron. Ah, me faltó muy de acuerdo. Este. Bueno, pues llama tabla de frecuencia, donde se analizan las respuestas. Y estas deben ir, esta es la pregunta. La pregunta dice, bueno, espero que lo estén viendo acá todos. La frecuencia, aquí va el total. Usted mire que esta es la sumatoria. Usted me dice que aquí respondieron dos, que aquí respondió uno, que aquí respondió uno, que aquí respondió dos, y aquí respondió uno, un ejemplo. 7 personas. 7 personas respondieron la encuesta. ¿Qué considera que esa herramienta es la plataforma con mejor alcance? Esto siempre nos tiene que dar nos tiene que dar 100% el resultado. Bueno, entonces acá, eh, ¿cómo se adquiere el total? Símbolo igual, porque hay que hallar el peso relativo de cada respuesta sobre el dividido. O sea, aquí se divide, dividido el total. ¿Cuál es el peso relativo de esta respuesta sobre el total de encuestados? Eh, ¿Cómo se hace? Ustedes colocan el símbolo igual, van sobre el número, le dan el símbolo división sobre el total. Quiere decir que me dicen 14. Esa hay una, pues, la fórmula para eso no es copiar y pegar, hay que darle, pero yo lo hago así para que ustedes digan cómo, aprenden cómo se hace, cuál es la lógica del asunto, es hallar el peso relativo de cada respuesta sobre el total de entrevistados. Y entonces, ya les digo, este dividido el total. Esta sumatoria de los pesos relativos de cada uno debe sumar 100%. ¿Sí? Es 100. Ahí está bien. Ah, ahí está 100%. Esto es lo que se hace con las preguntas. Mm, bueno. Entonces digamos que ya tiene usted la primer pregunta. Entonces simplemente ustedes hay que incluirlo en una gráfica. Entonces se marca las respuestas de acuerdo, muy de acuerdo, ni de acuerdo, ni de acuerdo. Control y marcamos este porcentaje. Aquí le damos insertar gráfico. Este que es el tercera dimensión. Lo colocamos acá. Nos paramos. Lo movemos por acá por un lado. Bueno, aquí en la parte superior, en la parte izquierda hay una opción de diseños de gráfico y seleccionamos la más completa, que es esta. Aquí muestra los elementos del gráfico, título, leyenda, etiqueta, es la más completa. Eh, ¿Cuál es el título? ¿Qué título debe ir en la gráfica? El título que debe ir en la gráfica es la pregunta. Esta. La pregunta debe ir, ese es el título de la gráfica. Acá donde dice control C. Es que está, eh, por eso es que, por eso yo les digo a ustedes que a mí no me interesa tanto el resultado, sino el proceso. Porque con esto es que me estoy dando cuenta que ustedes están apropiando el conocimiento. Entonces, esto, acá en el documento, ustedes tienen el documento de la plantilla que yo les di, bueno, en Word o en Excel, ustedes colocan en la parte de interpretación de datos obtenidos. Aquí en la parte de interpretación, ustedes colocan, recuerda que eso va por títulos, es título 1, bueno, centrado en negrilla, es título 1. Y acá deben colocar la tabla, aquí va la pregunta. La 1, 1, esa es la pregunta. Pero ¿qué nos indica, qué nos arroja esa pregunta? Eso es lo que nosotros debemos hacer en la parte
y análisis de datos. Entonces, para eso es que yo lo que necesito es que ustedes se me apague el computador, dame un segundo, yo conecto. Lo que necesito es que ustedes se apropien de las herramientas de interpretación y análisis. Entonces, acá, lo primero que uno coloca es la tabla de frecuencias. Esta es la tabla de frecuencias. Esta tabla de frecuencias debe ir colocada ahí porque esta es lo que me está permitiendo hacer el análisis. Por eso digo yo, para mí no es tanto el resultado que se obtenga, sino el proceso, cómo lo hicieron, porque por eso se llama investigación formativa. Y acá, debajo, yo copio, marco en el borde de la gráfica, control C, y lo puedo pegar acá. Hay una forma, yo lo puedo pegar así, o le doy pegado especial y lo pego como figura, y le doy doble clic y le digo en ajustar texto, lo ajusto como transparente o cuadrado y lo puedo mover, lo centro, lo organizo. Entonces mire que aquí, por eso son 10 preguntas nomás. Yo le dije no haga sino 10 preguntas para que hagan el ejercicio. 10 preguntas nomás. Yo digo la primera pregunta, ¿considera usted que Meta, Facebook, Instagram es la plataforma con mejor alcance? Pues aquí está la tabla de frecuencia. Y aquí yo me doy cuenta cuántos entrevistaron, cuál fue el peso relativo de cada respuesta frente al total y la interpretación de análisis. Acá yo digo, eso está el peso está como muy equilibrado. Yo digo aquí un 29% es el que mayor peso tiene relativo. Entonces yo puedo escribir en la interpretación, yo digo que, vea, interpretación, análisis acá, según, coloco acá, según los datos obtenidos, según los datos obtenidos, se identifica que el mayor porcentaje de las personas entrevistadas eh, están de acuerdo con que están de acuerdo, con que Instagram es la plataforma de mayor alcance. Y pues en Bogotá, acá, a ver con que Instagram es la mayor plataforma con mejor alcance de marca en el público en Bogotá. Eh, igualmente, se identifica. Aquí hay algo, según estas preguntas, por ejemplo, aquí yo puedo interpretar que hay un 14%. Ese 14% hay personas que no están de acuerdo ni desacuerdo, ¿sí? Las da como igual. Diga que el 14% de las personas entrevistadas, las personas, les da igual. O sea, ni les da igual eh, frente al uso de la plataforma. Y que otro, por ejemplo, este 20, de otro, son 14, muy desacuerdo. Hay un importante, este desacuerdo es un 29%. Aquí también. Se dice que un 29% de las personas están en desacuerdo. Y un gran porcentaje de las personas están en desacuerdo. Bueno, listo. Esto, digamos que, mire que un trabajo, así es que se hace en el análisis de datos, en la interpretación de datos, de una manera académica y sobre todo lo que ofrece el proceso de investigación formativa es que sea replicable, que, que sea comprobable. Pero mire, el paso que nosotros hicimos, que se me hizo acá, es pasar estas preguntas al procesamiento de datos. Esto que yo acabo de hacer acá esto que yo acabo de hacer acá se llama procesamiento de datos. Aquí procesé los datos. Les coloqué en la frecuencia, les hallé el porcentaje de su peso relativo frente al total y lo grafico. Esto se llama el procesamiento de datos, perdón, la ejecución. Y ya el proceso, perdón, este es el proceso.
porque después del procesamiento sigue las conclusiones, que son las que yo expliqué ahora. Basado en todo lo anterior, se responden las conclusiones finales del trabajo. Por eso yo aquí les colocaba el objetivo general, porque, venga, miremos el objetivo general suyo acá. Acá está el objetivo. Y el objetivo general. Objetivo. Miremos acá. En las conclusiones, no hay colocar, por ejemplo, el objetivo del trabajo es identificar los programas y plataformas publicitarias más utilizadas por las agencias en Bogotá, con mayúscula, mediante un análisis, en la I, comparativo de métricas, en la E, de uso y eficiencia tecnológica, separar, tecnológica, bueno, para optimizar la inversión digital y maximizar el alcance de marca en el mercado laboral. Entonces, una vez que nosotros hacemos el proceso de los datos, cuando hagamos las 10 preguntas de esta manera, hacemos tabla de frecuencia de gráfico de las 10 preguntas y hacemos la interpretación acá. Interpretación. Aquí la interpretación. Y aquí al final siguen las conclusiones. Bueno, aquí van las conclusiones. Yo debo responder lo que yo decía ahora cuando inicié la charla. Si estos datos y esas 10 preguntas que yo hice me responden el objetivo general, porque el objetivo general es identificar los programas y plataformas publicitarias más utilizados por las agencias. Entonces, aquí viene la pregunta del millón. Si aquí hay alguna pregunta relacionada con eso. ¿Sí me está escuchando? Hola, hola, Sí, hola. sí, señora, ahí le estoy ¿Están poniendo escuchando? atención. Mire que el objetivo general, identificar los programas y plataformas publicitarias más utilizadas por las agencias de Bogotá. Aquí debe, sí o sí, aquí debe estar esa pregunta acá. Miremos acá. ¿Cuál considera que es el mayor desafío? ¿Cuál programa o software publicitario? Aquí me dice es programa y plataformas publicitarias más utilizadas. ¿De qué manera, qué métricas describe una herramienta? Entonces, aquí debería ir esa pregunta. O sea, porque es que, Profe, pues yo ahí la puse como tal, fue en eso de qué manera, o sea, considera que es el software, obviamente también, o programa, que ha sido para usted el mejor. programa y plataformas digital más utilizadas. Mediante una análisis comparativa de uso. Pero, ¿en cuál pregunta? Ahí en la parte donde dice la ¿De qué de manera? qué programa o software publicitario ha demostrado ser el más rentable para optimizar su presupuesto digital. Y también en la parte que Ok, dice qué ¿cuál métricas pregunta? indispensables. Espera, espera. Es que en la primera, profe, en la que dice para usted qué programa o ¿Cuál software considera que es el publicitario. mayor La desafío? segunda, profe. Para usted, ¿qué programa o software publicitario eh, ha demostrado ser más estable para optimizar su presupuesto? Está hablando de presupuesto. Pero ¿qué dice el objetivo general? Identificar los programas y plataformas publicitarias más utilizadas por las agencias. Entonces usted aquí tiene que incluir una pregunta que diga, ¿cuál programa? Aquí vea, porque usted aquí le está preguntando a una agencia o a gente de marketing. Hay que decir aquí específicamente cuál, cuál programa o ¿Considera usted? cuáles programas y plataformas publicitarias considera usted que son, Que son las que más son utilizadas. los más utilizados por la agencia de Bogotá? Claro, esta pregunta sí o Ok. sí debe ir ahí, porque es que tiene que ser muy específica con el objetivo general, por eso lo coloqué acá.
Porque aquí en las conclusiones, recuerde que hay una conclusión donde deben responder si este trabajo que acabamos de analizar me responde el objetivo general. Porque ¿qué tal? Pues uno hacer todo el trabajo y al final no respondió el objetivo general, pues perdimos el año. Aquí perdimos el año. Esta pregunta sí o sí debe ir acá. La puede colocar como la 6. Acá. Puede colocar como la 6, no hay ningún problema. Y ahí sí ya usted estaría respondiendo eh, el objetivo general. Y es más, venga, miremos acá, donde usted tiene acá, por ejemplo, yo miro los objetivos específicos, si usted realmente, por ejemplo, el objetivo específico número 1, mapear el ecosistema tecnológico, esto va en el desarrollo del texto, eh, evaluar eficientemente, ¿qué? Evaluar la eficiencia de la operativa de la IA. Por ejemplo, hoy debería ir una pregunta es analizar métricas y rendimiento. Por ejemplo, aquí usted me habló algo de métricas, pero Sí, tiene profe, que lo que tener pasa en es que cuenta. como tal lo que yo estoy buscando abarca todo lo de software, pero es que la pregunta esa me basé más que todo en plataforma y software. Porque como al principio, cuando inicia el trabajo, ahí toca el tema de como tal de qué plataforma o qué software y en parte busca es como eso, como mirar, o sea, la IA en qué ha afectado, todo el tema, o sea, todo eso lo abarca. Solo es que obviamente para que no Sí, me quedara tan extenso, profe, lo cerré a Bogotá. sí, no, está muy bien, así es. Se debe cerrar. Lo que debe considerar es que lo que se plantean los objetivos específicos y que necesitamos saber debe cerciorarse que esté acá. Porque cuando pasemos al análisis al análisis y la interpretación de los datos, que son estos, esas preguntas tienen que estar acá analizadas, como yo les decía, con la frecuencia y el peso relativo de los entrevistados frente a cada pregunta. ¿Sí me hago entender? Esa es. Sí, profe, ya le Pues estoy ahí, entendiendo. pues ahí ya le quedaría. Mi recomendación es que revisen el objetivo general y específicos y miren si las preguntas las ayudan a responder, a buscar información sobre lo que planteó los objetivos. Porque a veces se plantean objetivos en los trabajos y nunca adjuntan respuesta en absoluto. Entonces, por ejemplo, esta aquí, sin esa pregunta que le agregamos, ese proyecto queda inconcluso, porque no se está respondiendo específicamente al objetivo general. Listo, quedamos así. Sí, profe, Sí, aunque lo de la IA y eso sí está, profe. Ahí la quinta la describe una herramienta o función tecnológica como IA o automatización. Lo de las métricas también está, que es la de que PLS considera indispensables para medir el éxito y alcance de la marca en una campaña. O sea, la que me falta ahora, la que me se acaba de agregar, que es así, la verdad no había caído en cuenta. La de programas y ok, plataformas publicitarias. listo, muy bien. En la etapa de procesamiento, pues es la que yo Sí, acabo la de hacer el ejemplo. tabulación. Sí, lo que acabo de hacer acá. Profe, Bueno, qué pena molestarlo. ¿Será que su merced me podría mandar ese por WhatsApp para tener ideas, o sea, para ¿cuál tabular? este Word? Sí, sí, señor, El para Word, este. tabular. Pues más o menos yo ahí reviso la grabación de la clase para hacerlo en Excel, pero sí como para tener más o menos una guía. Bueno, es más acá. Bueno, entonces aquí. eh, acá, descargas. Le comporto el ejemplo. Listo. Y acá Ah, listo, profe, gracias. con gusto, en la conclusión, esta conclusión es lo que yo estoy explicando acá, lo que yo empecé explicando sobre las conclusiones, qué es lo que se responde. Eh, el informe final en las conclusiones
lo que yo acabo, con lo que yo empecé la explicación de hoy, con los pasos, los párrafos que se deben responder. Y esta ya es la conclusión final. Aquí irían, por ejemplo, las interpretaciones. En la interpretación es esto que yo acabé de hacer acá. Eso, pero yo lo hago en la misma hoja, esta interpretación, ¿sí? Yo hago la tabla de frecuencia, la Ah, profe, es gráfica y que de yo una vez como trabajé con el Excel, con el que su merced envió, y ahí sí, o sí, sea, está pero es por pasos. lo que pasa es que aquí, esta es una interpretación por pregunta. O sea que si usted tiene 10 preguntas, acá, 11 con la que agregamos hoy, aquí tienen que quedar las 11 interpretaciones. Es un párrafo por cada pregunta. Es una Ah, ok, profe. interpretación. Y aquí en la conclusión final es la que yo expliqué aquí al final, estas conclusiones, que es la parte final donde se explica qué encontraron, el resumen de qué fue lo que encontraron. O sea, de esos 10 interpretaciones, usted hace un resumen de qué fue lo que encontró, que si se respondieron a esta es la pregunta de la investigación. Aquí, la pregunta, acá, la formulación del problema. Ok, yo la busco por acá. Ah, justificación, marco teórico, población muestra. ¿Dónde está la pregunta, la formulación del problema? General, acá la pregunta. Miremos acá. Esta se responde en las conclusiones, acá al final, lo que yo decía, acá en las conclusiones. Primero, si se cumplió con el objetivo general. Y acá, si se respondió a la pregunta. Este debe ir acá, acá. ¿De qué manera el análisis comparativo de las métricas de uso y eficiencia de las plataformas publicitarias más utilizadas por la Agencia de Publicidad en Bogotá permite optimizar Usted me debe responder esta pregunta. ¿Se cumplió, no se cumplió, se respondió, no se respondió? ¿Cómo se respondió? Con las preguntas. Eso va aquí, en las conclusiones finales. O sea, en el Excel, acá en el Excel, digo acá, en esta etapa de, de las conclusiones, acá, deben ir estas respuestas de lo que acaba, de estas que digo ya acá. Se respondió la pregunta. Se hace la síntesis de los hallazgos obtenidos, es lo que yo les decía de los 10, se hace el resumen, permite responder si se respondió al objetivo, se respondió al objetivo del proyecto, a la pregunta, responder a la pregunta, esta es otra, debe quedar las conclusiones finales. Bueno, si el objetivo se cumplió. Bueno, listo, este va exactamente acá en esta hoja, y ahí termina el trabajo. Sí, quedó claro lo Ah, que ok, acabo de profe. explicar. Sí, sí, señor. Bueno, entonces acá, ¿quiere que lo comparte también este archivo? No. Sí, O, sí, o profe, no, no sí, es sí, necesario. por favor, sí. Sí, antes me ayuda ahí para... Profe, una pregunta, ¿y para subir la corrección hasta cuándo habría tiempo? Hasta el próximo jueves. Bueno, Ah, nosotros ok, profe. tenemos, nosotros tenemos, no, nosotros, ¿cómo así? Correcto. ¿Usted ya subió el primer borrador? Sí, profe, No. este yo ya se lo envié, o sea, se lo envié esta noche. Pero yo no lo he evaluado todavía. Ah, bueno, profe, aún así pues voy a ir, ya que su merced pues me dijo lo que tocaba hacer, pues, independientemente de la nota, pues para subirlo bien. ¿Me recuerda su nombre, porfa? Jimmy Villamil, profe, el cuarto. Jimmy. Lo voy a marcar acá para habilitarle el envío nuevamente, Ok, para que lo suba con las correcciones. Listo. Acá va a colocar habilitar. Habilitar. Ahora yo lo creo que lo habilito. estoy subiendo por ahí el domingo, profe. Ya el sábado me Listo. le pongo juicioso con eso. Bueno. ¿Qué otra pregunta tiene hasta el momento? No, era como tal eso, profe. Es que sí tenía la duda con las encuestas de lo que era la encuesta y de ahí en adelante. Porque pues lo otro sí siento que quedó bien. Digamos, lo que fue marco teórico, infografías, todo ese tema sí quedó Puesta de por las investigación. grabaciones. Esta es la Era suya. todo en norma APA y todo.
Propuesta de investigación. Esta fue la que usted me compartió. Ahí le incluí la pregunta. Entonces ya con eso y la explicación que le acabé de dar, entonces yo creo que ya queda el día. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, ¿quién más de los que están conectados tienen preguntas, por favor? Ah, se retiraron, queda Sí, sin estamos usted. ya, sí, profe, ya. Ah, bueno, no, listo, Solo Jimmy. estoy yo. Ah, bueno, Jimmy, entonces así quedamos. Le voy a habilitar la plataforma para que suba el ajuste, el trabajo con las correcciones y listo. Listo, profe, gracias. Con mucho gusto. ¿Tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta? No, no, señor, ya todo claro. Ah, bueno, genial. Listo, Jimmy. Entonces le deseo una feliz noche. Muchas Listo, profe, gracias. igualmente, muchas gracias. Gracias a usted por conectarse. Bueno, Jimmy, feliz noche. Listo, profe.